Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este miércoles 11 de marzo de este 2015. Se conmemora un año del segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hacer un análisis de lo que ha sido este primer año y por supuesto vamos a darles antes cuáles son los valores, qué está pasando en la economía internacional, cuáles son los principales elementos de análisis de este día. Y me acompaña, hoy es miércoles, ustedes ya saben, Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Paulina, buenas tardes. Feliz, como siempre, estar aquí en las ondas de Radio Infinita. Bueno, vamos primero a lo que nuestros auditores están esperando hasta ahora, cómo se han comportado las bolsas a nivel internacional y también a nivel local. Partimos con Asia, cuyas plazas ya están cerradas hace rato. El Nikkei avanzó en el día de hoy un 0,31%, el Hang Seng abajo un 0,75%, Shanghái arriba un 0,11%. En Europa volaron las bolsas en el día de hoy, Alejandro. FTSE 100 de Londres no fue tanto, un 0,14%, pero el DAX alemán aumentó un 2,64% y en la misma línea, más de un 2% aumentó el CAC 40 de París, un 2,36%. El IBEX 35 arriba un 1,17%. Y en Estados Unidos, luego la verdad que de un martes bien negro. Martes negro, porque las bolsas cayeron de una manera bien importante. Hoy están repuntando. Sabemos que la plaza estadounidense aún está funcionando, pero hasta el minuto el Dow Jones aumenta un 0,27%, el Standard & Poor's también un 0,04% y el Nasdaq también arriba un 0,02%. Tímidas alzas en relación a las bajas que se dieron el día de ayer. ¿Qué pasa con Santiago? Está bajando el IPSA a esta hora un 0,24% y el IXPA también desciende un 0,22%. Una pequeña alza tuvo en la Bolsa de Metales de Londres el cobre un 0,04%, estando en el día de hoy en $2.62 la libra contado grado A. ¿Qué pasó con el dólar? Sigue subiendo como espuma. ¿Cómo lo anunciamos? 637,85 comprador y vendedor 638,26. Bueno, hay varios aspectos interesantes en la cifra que tú estás dando, Paulina. En primer lugar, se empieza a notar la diferencia que hay en las políticas monetarias en Estados Unidos versus Europa. Europa en este momento está con un plan de estímulo monetario. Estados Unidos terminó con el estímulo monetario y ahora se está discutiendo cuándo viene el ajuste hacia arriba de las tasas de interés. Próxima semana. Sí. Probablemente en junio. Entonces eso está provocando un efecto en las monedas más importantes diría del mundo, que son el dólar ciertamente y el euro. El euro, la verdad que hubo una depreciación bastante importante, ya está en 1,07 con respecto al dólar. Casi la paridad, pero lo más importante es que el fortalecimiento del dólar provocó ayer el fenómeno en Estados Unidos, tuvo un importante efecto sobre las corporaciones, ¿no es cierto? Porque el dólar si se fortalece hace menos competitiva la economía norteamericana y eso tuvo un efecto muy importante. Pero para nosotros es importante también porque cada vez que el dólar se fortalece, nuestro peso se devalúa. Y en gran medida la devaluación del peso está por ese efecto, lo que nos hace pronosticar sin ningún tipo de duda. ¿6.50? No, yo creo que el dólar este año va a ser un promedio de 6.30, pero vamos a tener algunos picos, como dicen los argentinos, ¿no? Para clarificar, bastante grandes en algún momento, sobre todo cuando comience a ajustarse la política monetaria en Estados Unidos. Lo que es claro que el dólar se está fortaleciendo en los mercados y ya algunos analistas están pensando que a fin de año podría superar la paridad, o sea que el euro se fuera por abajo de 1 con respecto al dólar, y el año 16-17 otras bajas, lo que es muy buena noticia para Europa, que no tiene inflación, ¿no es cierto?, y que no le preocupa el impacto del tipo de cambio cuando se devalúa el euro, y que tiene un impacto en las ventas al exterior que se llaman exportaciones de los países europeos, y por lo tanto un fortalecimiento va a ayudar a la recuperación de Europa, que va a venir
sea lo que salga con Grecia, eso lo podemos garantizar. Bueno, y si hablamos también de los impactos que está teniendo esta depreciación de nuestra moneda, tenemos los exportadores sacan cuentas alegres en un sector que se ha visto muy beneficiado, y también el sector que tiene que ver con la minería del cobre, porque obviamente que el precio del cobre ha tenido una baja bien importante. Ya no podemos hablar de los $3 que hablábamos el año pasado en las transacciones en la Bolsa de Metales de Londres, pero obviamente que esta alza, ¿no es cierto?, en el valor de la divisa hace que este diferencial no sea tan importante, algo que nos pega directamente en las arcas fiscales. Así es. Sabemos la importancia, ¿no es cierto?, Así que es. tiene nuestro producto, todo lo que tenga relación con el cobre. Tú hablabas de la depreciación de la moneda y antes obviamente que vamos a aterrizar en Chile para hablar un análisis de lo que ha sido este primer año de gobierno y también en las otras cosas, las comisiones que se están dando a conocer, algunos casos muy complejos también en nuestra economía que tienen que ver con la judicialización de ciertos elementos, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el cobre. Estamos hablando de la minera Pelambres, pero vamos a hablar de ese tema. Pero antes me gustaría hablar de esta depreciación que está teniendo la moneda en Brasil, que también le pega a las empresas chilenas. Así Vemos, es. ¿no es cierto?, como LAN ha sido afectado de una manera muy importante, cómo ha bajado su cotización bursátil y también no solo tiene problemas de depreciación de la moneda Brasil. Se bien estaba leyendo que para este fin de semana, para este domingo, una manifestación que cada vez tiene mayores adeptos. En el día de ayer fue abucheada la presidenta Dilma Bueno, hace Rousseff. tiempo que ya vimos en el Mundial lo que le pasó. Oye, lo de Brasil es complicado, ¿ah? Yo le daría una sugerencia a los inversionistas en Chile que miren muy bien el portfolio. No estoy asustando a nadie, pero claramente lo que tú decías está ocurriendo. El costo de fondo en Brasil está subiendo. Los inversionistas están exigiendo prima de riesgo más alto por las inversiones que hacen. El capital no está yendo con la facilidad que iba hace unos años atrás. Y ciertamente eso obliga al Banco Central de Brasil a subir las tasas de interés. Lo que a su vez eso provoca una contracción en la actividad económica, tanto por el lado del consumo como por el lado de la inversión. Por lo tanto, es probable que algunos anuncios que se hicieron hace algunas semanas atrás de que Brasil iba a crecer por lo menos un 1% se estén ajustando en este momento. Y a mí lo que me preocupa son las compañías chilenas que tienen un porcentaje de ventas muy fuerte en el exterior. Por ejemplo, la en Chile, embotelladora andina, que ayer inmediatamente los mercados reaccionaron. Por lo tanto, una nota de atención con Brasil, porque cuando Brasil estornuda, toda la región Nos resfriamos se resfría un poquito. Exactamente. Bueno, nosotros estamos indexados a todo lo que significa esta depreciación del real y también el impacto que pueda tener en las empresas chilenas. ¿Partimos por Chile? Sí. Bueno, se cumple un año de la presidente Bachelet en el poder y la coalición llamada Nueva Mayoría. Yo separaría, yo venía pensando, ¿qué voy a decir? Como cuando yo te anuncié, claro. Alejandro, prepárate porque vamos a hacer un análisis del primer año de gobierno. Sí. Yo separaría y venía escuchando a dos líderes de la oposición, como son el senador Larraín y el senador, el de Renovación Nacional, se me olvidó. Perdóneme, senador, se me olvidó su nombre. Me olvidó. Bueno, otro senador de Renovación Nacional que estuvieron... Espina. Alberto Espina. Gracias, Espina. De nada. Me sacaron la espina. De nada. Oye. No, y realmente el análisis de lo que yo alcancé a escuchar se concentraba en una de las reformas que ha sido más debatida, que es la reforma educacional, ¿no es cierto? Donde yo diría Moro y Cristiano, Moro y Cristiano han estado en desacuerdo con algunas partes de aquella reforma. Ese es el tono. Ciertamente la moneda y el ministro de Educación han ido suavizando el tono, pero hay dudas razonables y todavía no son ley. Es una reserva que se ha demorado. Bueno, también hay dudas razonables con respecto a la reforma laboral, que la próxima semana... La agenda laboral, que durante la próxima semana se empezaría ya a votar en las distintas salas. Todavía las distintas comisiones de los distintos gremios han estado dando su opinión. Bueno, entre paréntesis, mañana vamos a hacer un jueves de entrevista. Vamos a tener al Ricardo Meves de la Cámara de Comercio de Santiago para hablar sobre lo que está pasando. Él está en contra, seguramente. Y yo, aquí, en estas mismas ondas, y contigo, he dicho que también
Hay partes... No solo él está en contra, también está la rama de la construcción, Sí, estaba está todo, leyendo está- algunas declaraciones con respecto a cómo los afectan distintos aspectos que tendría la reforma laboral. Es que se percibe esta agenda laboral como antiempleo, ¿ah? y pro sindicalización. Podría tener un legítimo mérito, pero claramente no es pro empleo. ¿Ah? Y yo he escrito sobre eso, ya lo dije por escrito, y dije que me parecía que habían restricciones que podían provocar problemas, y sobre todo en un momento de recuperación de la economía. Bueno, y hablemos de eso. Tú hablaste de no son pro empleo, y la verdad que hay un tema que dentro del análisis de lo que ha sido este primer año de la presidenta Bachelet es el tema del empleo. ¿Qué pasa con una tasa de desempleo que está creciendo, no a niveles tan importantes, pero ya estamos en un 6,5%, y la verdad... La última fue 6,2, ¿no? 6,2, sí. 6,2. Sí, ese fue el promedio móvil. Sí, 6,2, subió de 6 a 6,2. Si miráramos por tasa de desempleo, yo creo que la performance no es tan mala. Lo que pasa es que, perdón, desestacionalizada estábamos más o menos Claro, en un 6,5 pero con respecto al año pasado. Paulina, acuérdate que hubo analistas que decían que íbamos a llegar a 10%. Entonces, algo pasó en el mercado laboral, y yo creo que sé lo que pasó, que se sustituyó muy fuerte el trabajo asalariado por trabajo por cuenta propia. Bueno, y que también eso refleja un problema subterráneo. Claro, y por lo tanto, si está dándose esa tendría que ir el esfuerzo por lo mismo que hizo Estados Unidos, de fortalecer lo que se trabaja en Estados Unidos, el trabajo a pedido, on demand, como dicen los gringos. Esa es una oportunidad, y yo lo dejé por escrito. Los que tengan interés me pueden mandar un mail y yo se los mando, que tenemos que reenforzar para que los trabajadores por cuenta propia aumenten sus oportunidades y no simplemente aumentar el poder de los sindicatos. Oye, no quiero legitimizar nada, pero sí quiero señalar los efectos. En un caso aumenta el desempleo y en el otro caso no aumenta el desempleo, todo lo contrario, aumenta el empleo. Por lo tanto, esos deberían ser, en mi opinión, los criterios. Pero déjame decirte lo de la reforma tributaria. Me llamó mucho la atención que el senador Espina y el senador Larraín no hicieran ninguna referencia a la reforma tributaria que ya fue pasada, o sea, ya historia, ¿no es cierto? Y fíjate que en el día de hoy salen ciertas circulares. Sabemos que el Servicio de Impuestos Internos está al debe con una serie de circulares con respecto a la reforma tributaria, y en el día de hoy salió, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fondos mutuos e inversiones de terceros, una serie de circulares para quienes estén interesados puedan leer con más detalle, porque es la bajada de la reforma tributaria, y es la gran preocupación que tienen los abogados tributaristas durante el año pasado, y también los empresarios, y también la gente común y corriente. El año pasado ya comentábamos que, y tuve entrevista con varios abogados y hablaban sobre que no existía certeza de cómo iba a ser esta bajada, cómo iban a ser los instructivos, porque es fundamental, hay que decirlo, cómo defina cómo va a ser la circular el Servicio de Impuestos Internos al impacto que puede tener esta reforma tributaria. Sin embargo, yo creo que pese a que tienes toda la razón, hay una incertidumbre, ya está asumida por parte de la oposición. Yo diría, el empresariado también tiende a convencerse que ya eso y es natural que se sea porque ya es ley. Y por lo tanto lo que ahora es importante es a exigir que se aclaren aquellas incertidumbres que tienen que ver con la bajada de la reforma tributaria, ¿ah? Y por lo tanto, más allá de que es una reforma de gran calado y que probablemente tenga algún efecto en el ciclo económico, la economía en estos momentos está indicando otra orientación, ¿no es cierto?, donde parece ser que si no hay efectos de la política, como has dicho, si la política va mal, la economía va mal, ¿ah? Y vamos a ver, porque es un punto muy importante, pero todas mis proyecciones me dan un mejor 2015. Yo soy uno de los pocos que está indicando... Sí, tú eres uno de los más optimistas. 3,3% y basado en esta espectacular devaluación que tenía la economía desde hace un año prácticamente a esta parte. Que va Pero a eso no va dentro de los fundamentales, eso no va en lo que realmente hace funcionar la economía. Déjame explicarte, porque si la devaluación está funcionando, quiere decir que las exportaciones en términos reales van a aumentar. Y ahí tengo la mayor diferencia con el Banco Central y su último IPOM. Probablemente ahora va a corregir, que es que las exportaciones van a crecer más del 7%. Tenemos IPOM, creo que el otro lunes.
Por ahí va a ser. Sí, porque es el IPOM de marzo. Estamos esperando el IPOM de marzo. Y vamos a tener un anuncio de crecimiento espectacular en las exportaciones. Ya hay varios analistas reportando que por primera vez después de muchos años vamos a tener un superávit en la cuenta corriente, donde la balanza comercial es sustancial, y donde las importaciones ciertamente también han disminuido entre otras cosas porque es más caro importar, pero los exportadores están felices, y ese va a ser un impacto muy fuerte no solo para el empleo, sino también para la inversión, que va a crecer por lo menos 3%. O sea, bueno, hablemos de la inversión. Yo creo que eso es lo más importante, porque dentro del análisis que han hecho distintos economistas con respecto a lo que ha sido este primer año de gobierno de la presidenta Bachelet, tiene que ver con la inversión, de cómo ha tocado de una manera muy, muy importante los temas relativos a la inversión, y ahí podemos ligar, ¿no es cierto?, con los casos que estamos viendo, ¿no es cierto?, esta suspensión o esta orden judicial de demoler un... Terrible. ¿Qué te parece yo creo que esas son el tipo de cosas que el país tiene que tratar de mejorar. Yo entiendo que la justicia es un poder independiente del Estado, ¿no es cierto? Y tiene su espacio, pero el anuncio del Mauro y la orden de destrucción es totalmente contra el país y sus habitantes, incluyendo los habitantes de ahí. Y aparte que tenía todas las resoluciones ambientales, aparte que puede ser un riesgo, estaba escuchando algunas entrevistas, que es algo de una envergadura tal que puede tener un riesgo para la población de destruir es un tranque el Mauro. Tranco el Mauro. Y además una señal muy mala para los inversionistas extranjeros. Imagínate que si a través porque siempre las autoridades destacan que ante los inversionistas extranjeros acá se le da una certidumbre jurídica muy fuerte, pero si ocurren situaciones como esta, yo creo que la certidumbre jurídica claramente empieza a disminuir cuando estaban las autorizaciones, cuando estaba todo funcionando y de repente te ordenan la destrucción de un tranque. Bueno, eso es lo que hemos hablado también durante este programa. Por ejemplo, qué es lo que pasó con los distintos proyectos de energía. Es un tema súper relevante. Estamos al debe en relación a lo que significa un mayor crecimiento económico con una energía que sea más fácil, que nos permita ser más barata, de más bajo costo, que nos permita ser competitivos a nivel global. Y ese es el gran tema. Y volviendo un poco, ahí tenemos las reacciones, ¿no es cierto?, en bloque de las distintas bancadas y también en bloque con respecto a lo que es esta resolución de los distintos gremios. Por ejemplo, tenemos la CPC, califica de aberración la decisión del juez, y la SOFOFA cuestiona la falta de certeza jurídica. Ese es el tema de fondo. Así es. O sea, si se cumplen cada uno de las resoluciones, cada uno de los elementos que son importantes, y ojalá que sean súper estrictos, si nadie está diciendo que no sean estrictos. Si hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar la relación con las comunidades, pero si ya se ha dado una señal del vamos, no puede ser que con el proyecto ya funcionando, con el proyecto habiendo hecho las inversiones millonarias que tienen que haber hecho, por supuesto, para un proyecto de tal envergadura, se diga, no señores, ahora ahora tienen que destruirlo. Es una cuestión aberrante, creo yo. Y además está ligado con algo que dije hace unos pocos minutos en este mismo programa. La economía se está recuperando y puede llegar a 3,3, que es mucho mejor que el año pasado, pero eso está bastante bajo el potencial que tenemos en esta economía medio, que es 4,5. Entonces, para poder llegar por lo menos al producto tendencial de 4,5, ese tipo de situaciones, sobre todo el tema de la energía, no pueden seguir ocurriendo. Seguimos analizando lo que pasa en este primer año, lo que ha pasado en este primer año de gobierno aquí en Mirada Financiera, Alejandro, pero antes vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Me parece. BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar.
Ya estamos de vuelta, seguimos dando una mirada financiera en este miércoles 11 de marzo. Estamos analizando el primer año de gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo mandato, con Alejandro Alarcón. Él es economista y profesor. ¿Ya empezaste las clases de la Universidad de Chile? Estamos en un duro proceso de coordinación entre las cátedras, donde se pelean los ayudantes. No, está todo bien. ¿Y qué clases vas a dar este año? Macro. Sí. Siempre coordinarse es difícil, porque los costos de transacción son bastante altos, pero yo creo que es bueno para los estudiantes que haya un estándar, ¿no? Yo estoy de acuerdo, y ahí la coordina el amigo José Gregorio, gran economista, y le mandamos un saludo desde aquí. Pero de todas maneras, cuando quiera está invitado, ¿no es cierto? Sí, aquí al programa. Supuesto, sí. ¿Tú lo invitas o no? Si ¿Te quiere, parece? Sí, lo invito. Vamos a ver si quiere. No le gusta mucho, pero... No, sí sé, no le gusta mucho, pero yo en algún minuto... puedo invitar, en algún minuto lo entrevisté pero no le gusta, es verdad. Sí, encantado. Yo le voy a decir. Le mandamos a decir que lo tratamos bien. Saludos, Pepo. Bueno, seguimos con el análisis, ¿no es cierto?, este primer año económico. Yo creo que hay otros elementos que tenemos que analizar. Tú hablabas del producto potencial, de este producto tendencial. Potencial o tendencial, lo mismo. Potencial o tendencial que llegaría al 4%, algo que 4.5, algo que no hemos... Esa es mi medición en régimen, digo. Algo que no hemos logrado. No, porque el año pasado, y sobre todo producto de la baja del ciclo económico, mi medición fue 3.9. La autoridad en el promedio, yo fui miembro de la comisión que estimó, le dio 4.2. Yo creo que, ha pasado en todos los ciclos que a mí me ha tocado a la baja, hay un impacto, pero en régimen deberíamos llegar cerca al 4.5. Bueno, hablemos un poco de Chile inserto, ¿no es cierto?, en una relación mundial que cambió, porque obviamente que lo comentábamos, o sea, Chile puede hacer muy bien las cosas, pero se estaba desde el año pasado produciendo un efecto que tuvo un impacto bien importante en nuestra economía, que tiene que ver con todo, ¿no es cierto?, estos flujos más escasos hacia los países emergentes, cuando ya los países desarrollados empiezan a crecer y empiezan a mostrar ciertos brotes verdes. Y entonces eso también nos impactó, ha impactado en el precio de los commodities, los capitales comenzaron a salir fuera de nuestro país y también de nuestro continente para volver, ¿no es cierto?, hacia lo que es su tendencia natural. Y un poco el análisis que se hace, los distintos economistas, que Chile desaprovechó esta oportunidad de diferenciarse con respecto a América Latina y poder sortear de una mejor manera todo lo que es este distinto manejo de los flujos. Claro, eso ocurrió al tambor que tocaba el estímulo monetario norteamericano, ¿no es cierto?, donde durante varios meses, quizás años, el precio de los activos financieros subió considerablemente y eso afectó incluso al precio del cobre, con China también creciendo muy fuerte. Una vez que Estados Unidos entra en una racionalización, y ahí está detrás todas las ideas de Robert Shiller, el gran premio Nobel de Economía, ¿no es cierto?, que siempre está alertándonos de las burbujas financieras o burbujas en general de la economía, que es el tema más importante de la economía actualmente, y por lo tanto el término del estímulo monetario trajo sin duda impacto sobre los mercados emergentes, los llamados mercados emergentes, que es el término nuevo que se le da a los países más pobres. Bueno, pero vamos a decir emergente, que suena más bonito, suena más bonito emergente, y efectivamente el retiro de los capitales por esta situación de menor liquidez mundial trajo efecto en todos los países emergentes y entre ellos nosotros, ¿no es cierto?, que vimos como los capitales volvían a sus latitudes, a su origen, y eso no es bueno para los países porque el capital extranjero, ya sea en la forma de inversión directa o en la forma de portfolio, a través de bonos y acciones que se compran, ayuda al financiamiento del desarrollo. Por lo tanto, claramente Chile tiene que hacer todos los esfuerzos en una economía global donde se ven más limitados los recursos para no dar señales y aprovechar la oportunidad de consolidar la idea que Chile es un país serio, que en Chile a los inversionistas les va bien, etcétera, etcétera. Entonces las señales malas van para el otro lado. Sí, por eso que esto del tranque, el Mauro es muy grave. Es muy grave. Que ahí está ¿no es cierto?, el dicho, ¿no es cierto?, del cura Gatica, que predica pero no practica. Yo creo que eso es bien importante. O sea, uno no puede predicar y no practicar. Yo creo que eso es lo fundamental, y este descalce, ¿no es cierto?, entre lo que la gente escucha y ve, genera la incertidumbre. Bueno, y hablemos un poco de eso, de que en el día de ayer, antes, ¿no es cierto?, de conmemorarse este primer año de la presidenta Bachelet, presentó ayer a los 15 miembros que van a integrar este Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y la corrupción.
¿Qué te parece ese concepto? Bueno, a mí me parece muy bien que en este país se estudie esto, se encuentren normativas que castiguen muy duramente la corrupción, que castiguen muy duramente los conflictos de interés, como en Estados Unidos, por ejemplo, que castiguen muy duramente el tráfico de influencia. Pero hay que tener mucho cuidado porque son temas que tienen impacto muy, muy profundo. Y sin querer pronunciarme por el Consejo, que no me voy a pronunciar sobre el Consejo, creo que es muy importante que Chile entre en una etapa donde ese tipo de conductas sean severamente castigadas. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que tomar medidas en este país. Y hoy día les hablaba a mis alumnos en la mañana de eso, porque les dije, yo no voy a aceptar corrupción. No voy a aceptar copia, no voy a aceptar, porque cada vez veo que en este país, por la codicia, por la materialidad, el materialismo desenfrenado, hay conductas que son absolutamente desviadas de lo que debería ser lo correcto, lo que nos enseñaron las abuelitas. Y por lo tanto, en ese sentido, apoyo la idea de terminar. Y vamos a ver si los instrumentos que se están diseñando ayudan a eso. Yo creo que eso es lo más importante, porque la decisión, ¿no es cierto?, de hablar, ella no escatimó, la presidenta no escatimó en hablar de los casos, uno de ellos el que toca muy de cerca, que tiene que ver con su propio hijo, en la importancia de lograr esta transparencia, y algo que no solo es bueno para romper con un ambiente que se está generando en el país, que la verdad que a mí me genera preocupación. Veíamos, por ejemplo, luego de la salida el sábado, cuando se dictó prisión preventiva para algunos de los involucrados en el caso Penta, el enrarecido momento fuera de los tribunales, las personas, o sea, hay un sentimiento, hay una sensación que no es buena, que no genera un círculo virtuoso, que es lo que estamos buscando. Y lo hemos hablado, cómo, por ejemplo, las expectativas pueden minar el desarrollo económico de un país, cómo las expectativas pueden generar un ambiente social. Incertidumbre y un ambiente social que está enrarecido. Así es. Bueno, estamos viendo en gran medida lo que le está pasando a Brasil. Así es, donde los inversionistas extranjeros reaccionaron de forma brutal, al exigir prima de riesgo más alto a Brasil, al restringir el capital, ¿no es cierto?, que es la manera práctica, pero aquí en el país también. Yo creo que con estas cosas no se puede jugar, con estas cosas hay que tener mucho cuidado y ciertamente hay que terminar con las malas conductas. Hablando de tema de lo que ha sido, ¿no es cierto?, ya nos quedan pocos minutos del análisis de este año. ¿Cuál crees que son? Hablemos de lo positivo y lo negativo. O sea, las mayores debilidades ya le hemos hablado, ¿no es cierto? Que Chile no ha logrado, ¿no es cierto?, seguir su crecimiento potencial, que se ha generado una mayor incertidumbre, que hay problemas con la atracción de inversiones extranjeras y también de inversiones locales. Pero hablemos de los aspectos positivos. Tiene que haber aspectos positivos en este año de mandato. Yo pienso que el ministro de Hacienda, que ha sido muy cuestionado por amplios sectores del mundo privado, ¿no es cierto?, ha logrado revertir la caída. ¿Te acuerdas cuando hace algunos meses atrás ponían cada día su cabeza, ¿no es cierto?, en el banquillo de los acusados? Incluso un expresidente de la CPC pidió su cabeza por la prensa. ¿Por qué lo vamos a nombrar? Todos saben quién es. Entonces, yo creo que ese es un mérito, pero ahora que se ha logrado dar vuelta, que vamos hacia el famoso punto de inflexión y los próximos informes van a determinar si hay definitivamente un punto de inflexión o no. Yo creo que va a haber, porque creo que el crecimiento del primer trimestre va a estar cerca del 2.7%, lo que es alguna situación totalmente distinta a cómo terminamos el año, con un crecimiento de un 1,8% durante el 2014. Así es, y yo he estado mirando las estadísticas y los gráficos, porque los gráficos son como los cuadros, que tú miras, un Van Gogh, un Picasso. Entonces los gráficos del IMASEC tú puedes ver la tendencia y claramente la economía chilena dio vuelta. Entonces ahora el gran desafío es sostener esa vuelta al crecimiento, porque si siguen ocurriendo cosas que ponen en duda la certidumbre de los inversionistas, va a ser difícil llegar incluso al producto potencial, que es bastante bajo todavía en Chile, 4.5, mejorar la productividad total de factores y en definitiva instalarnos con un crecimiento sostenido que aumente el nivel de ingreso per cápita de los habitantes de este país. Y a tu juicio, ¿cuáles son los principales desafíos para este 2015? Dado un escenario, como dices tú, que puede ser de inflexión, un escenario que puede ir hacia arriba, a lo mejor dejar, ¿no es cierto?, la cantidad, el ímpetu de terminar la cantidad de reformas en tan pocos meses. Yo creo que despejar la incertidumbre, primero que nada.
Aquí hay bastante incertidumbre, no tenemos tiempo por suerte, para detallarla, pero hay incertidumbre que tiene que ser despejada. Y lo otro, aumentar la productividad total de factores, realizar las reformas que están pendientes, sobre todo en el área de la energía. Por eso que el tema de la energía es clave para este país. Tenemos uno de los costos de producir energía más altos, no solo de la región, tal vez del mundo. Y hay otras reformas, el mercado de capitales tiene reformas pendientes, en el mercado laboral hay que hacer reformas para el otro lado, yo creo, de que fomenten el empleo, ¿ah? Y hay que hacer reformas en el sector público. Tenemos la lista que viene hace años que es bastante conocida. Eso es lo que verdaderamente va a ayudar a que el producto tendencial de este país aumente. ¿Te preocupa, por ejemplo, otros elementos como la injerencia del Estado en temas que, por ejemplo, que son netamente de mercado? Estoy hablando de lo que está pasando con los estacionamientos y todo lo que es la discusión, ¿no es cierto?, en el Congreso de esta medida para fijar las 2 primeras horas en ciertos estacionamientos del país en forma gratuita, no cobrar por eso. Todo lo que sea una intervención y que pase por arriba los derechos de los que invirtieron en un determinado terreno y en definitiva activos, ¿no es cierto?, me parece malo, ¿eh? Hay que ver también el interés general, ¿eh? Yo creo que sobre todo en las clínicas, yo voy bastante a la clínica alemana porque mis hijos se caen a cada rato, ¿eh? Pero no, nada contra la clínica, pero me parece que cada vez se aprovecha mejor el minuto en la cual tú estacionas. Tiene que haber un punto medio, el justo medio, como dices tú, y resguardando los intereses de propiedad. Pero sé que sea dictaminado por ley, que no se puede las primeras 2 horas cobrar. Bueno, ahí hay una injerencia. Es que eso es distinto el acuerdo, es distinto lograr el justo medio, es distinto lograr, por ejemplo, que hay ciertos lugares donde, si usted viene y entra a comprar al supermercado, yo creo que no se requiere muestra la boleta y le timbran. Yo creo, definitiva, Paulina, que no se requiere una ley, hay que buscar un acuerdo porque de esa manera no te pasan ¿cómo se dice?, la retroexcavadora por encima, ¿eh? Eso es lo que buscamos. Bueno, el análisis se nos acaba, siempre es escaso estos 30 minutos aquí en Mirada Financiera con Alejandro Alarcón. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias, Paulina. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva Mirada Financiera. Radio Infinita, idioma universal. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.